los discursos, y es lo que dice Foucault también, producen sujetos. El discurso va a producir un sujeto que es de cierta manera. Es decir, por un lado va a hacernos ver cierto tipo de sujetos. Es decir, por ejemplo, no hablar de los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Durante X tiempo puede hacer suponer que no existen. Bueno, si uno empieza a hablar de ese tema sí existe, ¿no? Los homosexuales existen, la contaminación existe, las focas existen. Pero más allá de eso es el tipo de sujeto que se crea. Si nosotros estamos hablando desde un discurso de género, por ejemplo, estamos creando esa idea de género, estamos creando ese concepto de género. Yo creo que los estudios de género o la idea del género, eso fue lo que hizo también, crear un nuevo tipo de discurso, por un lado, y también crear esos nuevos sujetos. Es decir, a ver, no son mujeres por esencia, no es que naturalmente así es cierto tipo de feminidad que se puede cuestionar, es un concepto que se puede cuestionar, es una posibilidad de posición de sujeto que se puede tomar en un momento determinado. El discurso que produjo un sujeto que es un ciudadano o una ciudadana como los demás, con una idea de igualdad, va a hablar de otra forma. Entonces, en eso también tiene que ver, y ahí está todo permeado constantemente por varias cosas, por la sociedad, por el contexto cultural, por las relaciones de género y por las relaciones de poder. Y es un ir y venir, porque estamos hablando de Foucault en el sentido de que el poder está en las microrelaciones, está en las relaciones de todos con todos, ¿no? Y no hay un poder, digamos, que es absoluto y que es vertical y ya, porque hay una posibilidad de resistencia. Y en ese sentido, el discurso, por eso es muy interesante relacionarlo con eso, porque siempre podemos decir no, aunque sea de una manera muy indirecta, aunque sea callándonos, como vamos a ver, el silencio nos puede servir para resistir en un momento determinado. Obviamente también está el silencio impuesto, etcétera, que va a entrar eso, ¿no? Pero, digamos, no es así que es como un rayo que nos cae y nos parte y se acabó. Hay una reacción, una posibilidad de comunicación distinta en ese sentido. Como de Bakhtin lo que está planteando es que es un crítico literario, un teórico literario, se está fijando en que el discurso es social, ¿no? En que tenemos un discurso personal, o sea, tenemos una voz propia, una voz personal, pero esa voz personal, desde que empezamos a hablar, ya tiene un componente social también. Porque muchas de las palabras que podemos decir, pues las estamos oyendo, ¿no?, a nuestro alrededor, y así las vamos a aprender. El ámbito discursivo, como lo caracteriza Bakhtin, es conflictivo. ¿Y es conflictivo por qué? Porque hay relaciones de poder desigual, y a nadie le gusta estar constantemente en una relación de poder desigual donde su función es estar callado todo el tiempo. Igualmente, como el discurso es poder, y piensen ahorita claramente en las campañas políticas y demás, pues obviamente hay un conflicto, o sea, no quiere decir que hay una violencia, ¿no?, pero puede haberla también, pero hay un conflicto, es decir, hay una competencia por el discurso hegemónico. ¿Quién tiene el discurso principal? ¿Cuál es el discurso que se escucha más?